Vamos entonces con nuestra Biblia, Primera Corintios, capítulo 11, Primera Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 27 en adelante. Primera Corintios, capítulo 11, verso 27 en adelante. Estamos en esta serie estudiando los sacramentos y estamos en la cuarta parte estudiando la cena del Señor. Dice así, los invito a que se pongan de pie, hermanos, para leer. Dice 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Padre, oramos. Gracias por tu palabra poderosa, tu palabra que debe ser leída, meditada y orada, como hemos oído. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es tu palabra la que nos edifica, es tu palabra la que nos consuela, es tu palabra la que nos da luz, es tu palabra, Señor, la que viene y nos instruye, nos corrige, es tu palabra. Oramos, Señor, esta mañana y pedimos que nos hables. Te pido, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró a Pablo sea el Espíritu Santo sobre nosotros esta mañana para poder estudiar tu palabra. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Hemos venido estudiando, y esta es la cuarta semana, hablando sobre los sacramentos de la iglesia y específicamente sobre la Santa Cena, o la Cena del Señor, o la Eucaristía, recibe diferentes nombres. Y hemos dicho, lo primero, que Pablo nos ha enseñado lo que es la Cena del Señor. Nos ha dicho lo que es la Cena del Señor. Pero para luego, desde el verso 27 en adelante, nos ha dado las restricciones, las condiciones que deben ser cumplidas para participar correctamente de la Cena del Señor. Y él ha usado el adverbio indignamente. Y esto lo estoy haciendo a modo de resumen para que entremos a lo que quiero compartir esta mañana. Esa palabra indignamente no es un adjetivo. No es un adjetivo, es un adverbio. ¿Cuál es la diferencia? Un adjetivo califica a alguien. Y en este caso, si lo usamos como adjetivo, podríamos decir aquellos que son dignos. Pero Pablo no está usando esta palabra como adjetivo, sino como adverbio. Y el adverbio modifica al verbo. ¿Cuál es el verbo? Comer y beber. Entonces entendemos que hay una manera digna de beber, comer, y hay una manera indigna de comer y beber. Entonces Pablo lo que quiere corregir acá no es a la persona, sino a la actitud de la persona. No está hablando si alguien es digno o no digno. La verdad es que nadie es digno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Nadie es digno. Nadie es digno de venir a la cena del Señor. Nadie es digno de venir a la mesa del Señor. Nadie por sí mismo, de sí mismo y para sí mismo es digno. Entonces Pablo no puede estar usando esto como un adjetivo, sino que lo usa como un adverbio, y esto nos habla de la manera en que nosotros venimos a la mesa. Y esta es una manera digna y es una manera indigna. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, hermanos, quiero decirles
que la mesa del Señor está abierta para todos los pecadores. ¿Tenemos algún pecador aquí esta mañana? La mesa del Señor está abierta para los pecadores. La mesa del Señor es una invitación para nosotros, los pecadores. Solo debemos venir con la actitud correcta. Cuando Pablo dice que el que come ese pan y bebe esa copa del Señor indignamente, y lo repito 2 veces, es un adverbio de modo indicando la manera. Lo que Pablo va a corregir aquí es la manera en que nos aproximamos a la mesa. ¿Ok? Y nos ha dicho cuál es la manera digna de acercarnos a la mesa. Verso 28. Debemos probarnos cada uno. Probarnos. Es un autoexamen. Debemos examinarnos. Debemos escanearnos. Debemos hacer un juicio, un autojuicio. Yo tengo, antes que venir a la mesa, yo tengo que examinarme. Hacer un autojuicio, una autoevaluación, un autoanálisis. Tengo que pararme delante de la Escritura. Tengo que pararme delante de la palabra de Dios. Tengo que pararme delante de la verdad, de la luz, para que me examine las áreas oscuras, las malas actitudes, los pensamientos. Entonces, luego de ese examen, yo voy a ser hallado culpable. Claro, por supuesto que sí, porque somos pecadores. Pero luego Pablo dice, luego de probarnos, entonces cada uno coma y beba. No está diciendo que en este examen vamos a salir todos mal, no importa cuánto estudies, no importa cuánto te prepares, vas a salir mal, pero que eso no es un impedimento. No es un impedimento. Luego de ese autoexamen, ¿qué es lo que viene? La confesión. La confesión. Si eso es lo que el Señor está buscando, confesión. Luego de la confesión, come y bebe. Luego el verso 29 nos dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, esta es la segunda. La primera es, examínate, pruébate. La segunda es, participa con discernimiento. Cuando yo vengo a la cena del Señor, tengo que discernir. La palabra indica que yo tengo que discernir. Debo entender que lo que está ahí, ¿cierto? Y estamos completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo que es pan. Estamos de acuerdo que es vino. Estamos de acuerdo con eso. Ese no es el problema. Pablo me dice que yo tengo que discernir que ese pan representa el cuerpo de Cristo y ese vino representa la sangre. Tengo que venir a la mesa con discernimiento. Recuerden lo que estudiamos cuando estuvimos hablando de las 4 posturas que hay respecto de la cena del Señor: la transustanciación, la consustanciación, el memorial solamente, como decía Zwinglio, o la presencia de Cristo real y verdadera en la mesa del Señor. Nosotros creemos que cuando participamos de la cena es un memorial, estamos recordando, pero además de eso, la presencia de Cristo es real y verdadera. Él está presente, Él está en medio de su pueblo, Él está invitando a participar de la mesa. No es lo que estamos haciendo, no es que estamos rellenando, no es una parte nomás de la liturgia, algo liviano, algo superficial. No tenemos nada más que hacer, no tenemos con qué rellenar el culto, entonces tengamos la cena. No, Señor, es un mandato para recordar. Y debemos acercarnos haciéndonos un autoexamen y luego teniendo discernimiento, hermanos. Debemos venir a la mesa sabiendo que es un lugar sagrado. Debemos venir a la mesa sabiendo que es una instancia espiritual, hermanos. ¿Qué pasaba con los hermanos en Corinto? El verso 30. ¿Qué es lo que estaba pasando con los hermanos? Algunos llegaban muy sueltos de cuerpo, muy livianamente, pensando que era pan y que era vino y nada más, y que no tenía ninguna trascendencia. Pablo dice,
que puesto que algunos venían sin el autoexamen, sin discernimiento, algunos de ellos estaban enfermos, otros debilitados y otros duermen o dormían, que es un eufemismo para hablar de la muerte. Entonces, hermanos, nosotros entendemos por este verso, el verso 30, de que venir a la mesa no es una cuestión superficial. No es algo que nosotros podemos tomar livianamente, frívolamente. Yo vengo a la mesa y debo hacerme un autoexamen. Debo hacerlo. Pruébese, es un mandato. Discernir es un mandato. Debo hacerlo. Y dijimos, no voy a entrar en eso, dijimos cuáles eran, aparte de esto, las formas en que se toma la cena del Señor indignamente. Entonces, Pablo nos ha dicho que en la iglesia de Corinto habían algunos que estaban tomando frívolamente, superficialmente, sin el examen, sin discernimiento. Entonces, como consecuencia de esto, habían algunos enfermos, físicamente enfermos, otros debilitados. La palabra debilitados también se puede traducir como personas apáticas, indolentes, creyentes que al acercarse a la mesa lo hacían frívolamente, no entendían el significado de la confesión, se acercaban frívolamente y su corazón, su vida espiritual comenzaba a apagarse, a distanciarse, a alejarse. Y algunos, como el último nivel de disciplina, algunos ya estaban muertos. ¿Es serio esto? ¿Es serio la cena del Señor? Pero son símbolos, es un pan, es un poco de vino. Es cierto, es verdad. Pero el símbolo toma su valor por lo que representa. Lo vimos, ¿no? Cuando hablábamos de esto. Pecar contra el símbolo de una cosa es pecar contra la cosa misma. Quemar la bandera de un país es mucho más que quemar un paño teñido. Quemar la bandera, pisotear la bandera de un país es mucho más que pisotear un pequeño paño. Es pisotear lo que ese paño simboliza. Y venir a la mesa y considerar que el pan es pan, que el vino es vino y nada más, sin entender lo que representa, es participar frívolamente. Entonces, como los hermanos ahí en Corinto, algunos de ellos estaban participando de esa manera, y algunos estaban enfermos, algunos debilitados, estaban en una apatía espiritual, y otros estaban muertos. Entonces Pablo nos dice, verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Quiero leerle lo que dice Kenneth West, que es otra traducción de este versículo. Quiero leérselos. Él dice, ahora bien, si nos autoevaluamos adecuadamente y nos formamos una opinión correcta de nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, hermanos, Pablo acaba de decirnos que algunos hermanos de la iglesia en Corinto estaban recibiendo la disciplina de Dios precisamente por venir a la mesa de una manera frívola, sin considerar, sin apreciar, sin el autoexamen y sin discernir. Entonces, Pablo está diciendo, algunos hermanos están enfermos, debilitados y algunos han muerto. Porque participar indignamente de la cena del Señor es acercarse
sin probarse y sin discernir los símbolos que representan. Este versículo 31, quiero decirles que, y perdonen que entre en un tema de la gramática, pero es importante. El versículo 31 es una oración condicional de la segunda clase. El griego tiene oraciones condicionales. Nosotros también tenemos oraciones condicionales. El griego tiene primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase. Esta es una oración condicional de la segunda clase. Y una oración condicional de la segunda clase en el griego es una oración que es contraria a la realidad, es contraria a los hechos y en palabras sencillas, la condición no se cumple. Te lo voy a explicar. El verso comienza con un sí. ¿Se fijan que es un sí? No tiene tilde. No tiene tilde. Es un sí de condición. Es la palabra griega ei, que nos indica que tanto la condición como el resultado no se cumplen. Toda oración condicional tiene una condición y un resultado. ¿Ok? Veamos en este ejemplo. Esta es la frase. Si vinieras, tendríamos una rica comunión. Esta es una oración griega, una oración condicional griega de la segunda clase, es decir, no se cumple. No se cumple porque ninguno de los dos factores se cumple. Dice, si vinieras, pero no estás viniendo, no vienes. Y si no vienes, no tenemos rica comunión. Es imposible. Si vinieras, pero no estás viniendo, si vinieras tendríamos rica comunión. No tenemos rica comunión porque no vienes. Esta es la condición y este es el resultado. Ahora, en esta frase, Pablo dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, esta es la condición que no se cumple. ¿Por qué? Porque los hermanos en Corinto no se estaban examinando. No había un autoexamen. No había un escaneo espiritual. No lo había. Venían a la mesa del Señor sueltos de cuerpo, frívolamente, considerando como que esto era cualquier cosa aparte del culto y nada más, sin considerar, y permítame el énfasis, permítame la repetición, permítame, hermanos, porque quiero que esto quede grabado en nuestros corazones. El símbolo es importante por lo que representa. El pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre. No estamos jugando con cosas banales. Pablo dice, si nos examinásemos, cosa que ellos no están haciendo, entonces dice, no seríamos juzgados. Estaban siendo juzgados, estaban siendo disciplinados precisamente porque no se estaban examinando. Los hermanos no se examinaban correctamente, no venían a la mesa con discernimiento, estaban haciéndolo de manera superficial. Pablo dice, si nos examinásemos, este es el requisito. Si nos examinásemos, diacrinomen, imperfecto. La idea del verbo es hacer un juicio crítico, examinar, probar, inspeccionar, reconocer, escrutar. Esto es lo que nos pide el Señor antes de. Pero no solamente antes de venir a la mesa, esto es lo que nos pide hacer cada día de nuestra vida. No es que yo acumulo mi pecado en la quincena, el 20 y llego a fin de mes cuando está la mesa y el primer domingo de cada mes vengo y confieso todos mis pecados. Esto debe ser algo constante y permanente. Eso es lo que indica el tiempo imperfecto. Algo que se está repitiendo. Yo debo vivir en un autoexamen.
Yo debo estar probando siempre mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque mi corazón es engañoso. Jeremías 17:9. ¿Quién conocerá el corazón engañoso? ¿Quién lo conocerá? Nosotros no tenemos la capacidad de conocer nuestro propio corazón. Tiempo imperfecto indica una acción que no concluye, que no termina, que es constante y permanente. Y sigue, y sigue, y sigue. Entonces el cristiano, recuerden, permítanme que vuelva hacia atrás para seguir el hilo. Los cristianos en Corinto estaban siendo disciplinados, enfermos, debilitados, y algunos habían muerto porque no se estaban examinando cuidadosamente. Estaban pecando y estaban tratando de manera tan frívola el pecado, no lo confesaban. Y algunos venían a la cena del Señor sin haber arreglado eso delante del Señor. Había problemas entre ellos y no se arreglaba. Había situaciones complicadas entre ellos. Había inmoralidad en la iglesia. Algunos llegaban a la mesa del Señor y como había vino, se emborrachaban. Algunos venían a la mesa del Señor y tenían hambre y se comían todo. Después cuando venían los otros hermanos no había nada que comer. Pablo dice, eso es indigno. Tratar a la mesa del Señor de esa manera es indigno. Entonces el cristiano puede evitar la disciplina. ¿Cómo lo hace? Si se examina cuidadosamente. El creyente puede detener la disciplina mediante la confesión. Si el creyente hace el examen requerido por Dios al tomar los símbolos, entonces, dice Pablo, no habría disciplina en tu vida. Entonces la manera de evitar la disciplina en la vida del creyente es haciendo un examen exhaustivo, un autoexamen. Así que Pablo nos dice, este examen, este autoexamen, es una manera en que yo me juzgo a mí mismo delante de la palabra. Cada día, con los ojos abiertos, teniendo discernimiento espiritual. Estamos llamados a juzgarnos a nosotros mismos. ¿Lo sabían? Ahora lo sabe. Tenemos un llamado a juzgarnos a nosotros mismos constante y permanentemente. No solamente el domingo que participamos de la mesa, diariamente. Diariamente. Y lo que Pablo está diciendo es un llamado que me está haciendo a mí a que yo me haga un juicio a mí mismo. Jamás Pablo ordena un juicio a otros hermanos. Dios no me manda a mí a juzgar a otro hermano. ¿Lo sabía? Porque nos encanta juzgar a otros. ¿Y este está pasando la cena? Oye, yo está haciendo. ¿Y está pasando la cena? ¿El Señor me permite eso? No me lo permite. Por eso no puedes tú juzgar quién pasa y quién no pasa. Ahora que está la cena, y pasa, ahí el santurrón, el San Alberto. ¿Hay algún Alberto aquí? No. Y ahí está la Santa Magdalena. Te conozco. ¿Cómo pasas? El Señor no me permite ese juicio. No me permite hacer ese juicio porque lo que hace el hermano es un tema entre él y Dios. No se me permite meterme a mí en esa relación. El autoexamen es personal, individual, secreto, profundo. Pero nos encanta menospreciar al que escucha música. Oye, ¿tú estás escuchando música y es cristiana?
¿Cuántas cuecas te bailaste este 18? ¿Cuántos anticuchos te comiste? ¿Cuántas películas has ido a ver al cine? ¿Fuiste al estadio o no fuiste al estadio? Algunos creyentes en su mesa, en su casa, beben alcohol. Dios me manda a mí a meterme en lo que el creyente hace en su intimidad. No me lo permite. Después vamos a hablar de ciertas libertades que no se pueden tomar, pero dejémoslo ahí. La capacidad de ver y juzgar el pecado de los demás y al mismo tiempo ignorar mi propio pecado. ¿Sabes de quién es esa característica? El pecado en otros, y no en mi propia vida. ¿Sabe qué? Esa característica es de un fariseo. Ser fariseo es muy fácil. Pero Dios no me manda a mí. Esto no es un juicio a la iglesia, es un juicio personal. Personal. Es un análisis personal, privado, secreto entre Dios y el creyente. Lo que Pablo categóricamente está diciendo acá es que el creyente no sería juzgado, es decir, no sería disciplinado por el Señor si se juzga a él primero. Si yo me juzgo, si yo tengo un juicio contra mí, entonces no voy a ser disciplinado por Dios. Juzgarse a sí mismo para que el Señor no tenga que hacerlo. Porque si yo no lo hago, si yo no me juzgo a mí, luego voy a hablar un poco más de esto, si yo no me juzgo a mí, Él me va a juzgar. ¿Ok? Si yo no estoy a cuenta con Dios confesando mi pecado, en el mismo momento que peco, confesando mi pecado, si no estoy haciendo eso, si no estoy haciendo una autoevaluación, un autojuicio, entonces Dios lo va a hacer. Porque Dios no va a dejar pasar el pecado en la vida del creyente. O yo lo confieso luego de un autoexamen, o lo confieso producto de una disciplina en mi vida. Porque Dios puede disciplinar la vida del creyente. ¿Cuántos creen que Dios puede disciplinar la vida del creyente? Claro. Y si yo no estoy a cuenta con Dios, si yo no estoy confesando mi pecado, no estoy haciendo un autoanálisis, un autojuicio, entonces Dios lo hará. Juzgarse a sí mismo para evitar que el Señor tenga que hacerlo. Nuestro objetivo debe ser juzgar el pecado en nuestras propias vidas antes que el Señor tenga que exponerlo. ¿Recuerdan lo que dijo San Agustín? El hombre que encubre sus pecados, Dios lo descubre. Pero el hombre que descubre sus pecados, Dios lo cubre. Tremendo, ¿no? Entonces, hermanos, es el autoanálisis fundamental. ¿Cuántas veces tengo que hacerlo, pastor? Todas las veces que sea necesaria. La sentencia es clara. Pablo lo dice claramente. Si en un constante juicio contra suya, entonces no recibirá el juicio divino. Cosa que estaban sufriendo algunos hermanos en la iglesia en Corinto. Dios prefiere que su pueblo se juzgue a sí mismo. Dios quiere que cada uno de nosotros nos juzguemos a nosotros mismos. Y que vivamos de tal manera que tan pronto, en el mismo momento que me di cuenta, mi mala actitud, mi mal pensamiento, mi actitud confrontacional, mi falta de humildad, en el mismo momento en que me doy cuenta que he fallado, que he pecado, en el mismo momento que detecto que he fallado, debo reconocerlo y confesar. ¿Sabe lo que Dios espera? Confiesa tu pecado, confiesa tu pecado,
Confiesa tu pecado. No te quedes con nada pendiente. Porque cuando yo confieso mi pecado, estoy viniendo a la luz, estoy respondiendo a la luz. Dios es luz, 1 Juan 1:5. Dios es luz. Y cuando yo respondo a esa luz, vivo confesando mi pecado. Como lo he dicho, muchos de nosotros hemos pensado en algún momento en que Dios ya debe estar cansado de tanto que confieso. Debe estar aburrido por el mismo pecado que confieso. Y algunos han dejado de confesar su pecado. Algunos no lo hacen. Lo que es peor, algunos creen que no tienen pecado. Una vez nos encontramos con una mujer en el hospital haciendo evangelismo y yo le pregunté si era pecadora y me dijo que no. Me dijo que no. Yo dije, ¿tú has mentido alguna vez? Nunca había mentido. Esa mujer está en tinieblas. Así que Dios espera nuestra confesión, está esperando para que cuando vengamos a la mesa mantengamos ese autoexamen constantemente. Verso 32. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Kenneth West dice, pero cuando somos juzgados por el Señor, somos sujetos de un juicio disciplinario para que no seamos condenados con el mundo. Siguiendo la idea, si hay un creyente que no hace ese autoexamen, no hace esa confesión necesaria de su pecado, no viene en arrepentimiento y confesión, no está respondiendo a la luz, el Espíritu Santo le está diciendo, le está mostrando, el Espíritu Santo fiel, le dice, arrepiéntete, confiesa, pide perdón, pero esa persona se mantiene, entonces dice Pablo, entonces si yo no me juzgo a mí mismo, Dios va a hacerlo. Y esto es lo que dice, mas siendo juzgados, ¿quién? ¿Quién nos va a juzgar? Dios. Ahora, permítame hacer un paréntesis. Tenemos que distinguir acá que no es lo mismo juicio que condenación. Si ustedes leyeron, lo vamos a leer de nuevo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Entonces, juicio no es lo mismo que condenación. Si el creyente no se juzga a sí mismo, entonces el Señor lo hará. El Señor juzga a los suyos cuando estos no se examinan a sí mismos para vivir una vida digna, para vivir una vida en luz y para vivir, ¿cierto?, en la presencia de Dios y presentarse a la mesa del Señor y participar de ella dignamente. Si tú no te juzgas a ti mismo, Dios te va a juzgar. Él te va a juzgar. Para entender este verso 32, con el que vamos a terminar, debemos recurrir al análisis de 3 verbos mencionados aquí. El primer verbo es siendo juzgados. El segundo verbo es el verbo somos castigados. Y el tercer verbo es para que no seamos condenados. Si el creyente no hace un autoanálisis,
Si Él no se juzga objetivamente delante del Señor, como dije, entonces Dios lo hará. Dios lo juzgará. El creyente será juzgado por Dios mismo y, por supuesto, la sentencia de ese juicio divino es que el creyente será hallado culpable. Pero no solamente será hallado culpable por su pecado, sino que le añadirá pecado a pecado. No solamente será culpado de su pecado, sino que será culpable también de impenitencia. ¿Me están entendiendo o no? Más o menos. Los veo así como están colgados. Si el creyente, lo repito todo de nuevo. Si el creyente no confiesa su pecado constantemente, entonces Dios lo va a juzgar. ¿Ok? Y no solamente lo va a juzgar por su pecado, sino por la impenitencia, es decir, por no confesar su pecado. Y eso Isaías menciona que eso es añadir pecado a pecado. Añadir pecado a pecado, lo que hizo David cuando no confesó su pecado. Y aquí nosotros tenemos que entender que hay algo que es muy urgente. Debemos entender de que hay algo muy importante en la vida del creyente. Y es la siguiente: que no confesar el pecado es peor que el pecado mismo. Lo voy a repetir. No confesar el pecado es peor que el pecado mismo. Y se lo voy a explicar. Primero, nosotros pecamos y ese es el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Pecamos porque somos pecadores. Seguiremos pecando. ¿Sabían eso? Seguiremos pecando. Todavía no hemos sido glorificados. Este cuerpo de muerte todavía está. Estamos todavía en este cuerpo de muerte. Somos miserables, como dice Pablo en Romanos 7. Seguimos pecando y seguimos pecando porque somos esencialmente pecadores. Eso es nuestra naturaleza. Pero no confesar ese pecado tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con la decisión personal. No confesar quiere decir que yo estoy siendo negativo a lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Soy negativo a su palabra, como lo dice 1 Juan 1:8 y 1:10. Estoy tratando a Dios de mentiroso. Estoy tratando a Dios de ser un engañador. La palabra no está en mí, la verdad no está en mí. Entonces, no confesar es mucho peor que pecar. Porque tiene que ver con la voluntad. Y además es una indicación de que no me interesa la comunión. ¿Aló? Porque la Biblia nos enseña que el pecado hace una brecha entre Dios y nosotros. ¿Lo sabía? Y cuando yo no confieso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Implícitamente, no me interesa. No me interesa. No me interesa la comunión. ¿Y cuánto le importa a Dios la comunión? ¿Cuánto le importa a Dios la comunión? Que envió a su propio Hijo a morir por nosotros para restaurar esa comunión. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos acceso a su presencia, dice el verso 2. Cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, queriendo decir, ahora todos pueden entrar a la presencia de Dios. Quien quiera puede entrar a tener comunión con Dios. Cualquiera puede acercarse confiadamente al trono de la gracia y tener comunión con Dios. Pero si no confieso, no confesar es peor que pecar.
No confesar es una muestra evidente de que no entendemos la gravedad del pecado y no valoramos la comunión con Dios. Entonces, si no confesamos, dice Pablo, dice el verso 32, mas siendo juzgados, crinomenoi, la palabra quiere decir juzgar, llamar a juicio, pararse delante de un tribunal, ser juzgado para ser condenado. Entonces, como nosotros no hacemos ese examen, Dios lo va a hacer. En ausencia del juicio personal, Dios nos va a juzgar. Y en este juicio no solamente Dios va a juzgar lo externo, lo que hemos hecho o lo que hacemos, sino que va a juzgar también lo externo. Dios examina las intenciones del corazón, la realidad espiritual. No solo juzga el pecado, sino además como dije, la impenitencia. Una vez hecho el juicio, Dios ejecuta la sentencia y en este caso es disciplina. Porque si yo no he confesado, eso es impenitencia. Y eso es añadir pecado a pecado. ¿Cuál es la sentencia de ese juicio? Si yo no hago ese autoexamen personal, es disciplina. Dios te va a disciplinar. Y Pablo usa esa frase, somos castigados. La Reina Valera, la verdad, usa esa frase, ¿no? Somos castigados. Pero quiero decirle algo, la Reina Valera es una excelente traducción, no es una mala traducción, es una muy buena traducción, pero no siempre pone una palabra precisa. Y yo creo que este es un caso. No estoy diciendo que la Reina Valera es mala. Estoy diciendo que yo creo que no usó precisamente o adecuadamente la palabra. Porque la Reina Valera usa la palabra castigados. Y en el griego es la palabra paideu metai. Paideu metai. Y esta palabra viene de la palabra paideo, de donde viene la palabra para pedagogo o pedagogía. Y esa palabra se traduce mejor como instrucción infantil. Esta palabra, paideo, es lo que un padre enseña a su hijo. Es la enseñanza de un padre a su hijo. Hay un vínculo padre-hijo y el padre está enseñando. El padre a quien ama, Hebreos 12:6, Dios a quien ama, paideo. Entonces, paideo no es una expresión de odio, no es una expresión de venganza o de castigo, sino que es una expresión de corrección. Esto puede ser hecho por los padres que corrigen a sus hijos o la de un maestro que guía e instruye. De ninguna manera la palabra se asocia con castigo. Esta disciplina de parte del Señor puede tomar diferentes formas. Una enfermedad, pérdida de trabajo, relaciones interpersonales complicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Puede tomar muchas maneras. Dios nos disciplina de esa manera. Pero Dios no está castigándonos. No es un castigo. ¿Sabe por qué? Lo hemos dicho un montón de veces acá. Porque el castigo por mi pecado, ¿dónde fue castigado? Fue pagado en la cruz. Entonces Dios no puede castigar al creyente. ¿Cuántos están felices por eso? Es decir, nunca, nunca, nunca yo recibiré
lo que merezco, que es la muerte eterna por mi pecado, por cada uno de ellos. Nunca recibiré el castigo por mi pecado, pero recibiré la disciplina si no confieso mi pecado. Y Dios puede disciplinarme, por eso lo dice el verso 32, claramente, mas siendo juzgados por el Señor, somos disciplinados por el Señor. Disciplina. Hay algunos de ustedes que han experimentado la disciplina del Señor en sus vidas. Porque Dios te ama, Dios te está buscando, Dios quiere sacarte de esa pasividad e indolencia espiritual. Dios quiere sacarte de ese hábito pecaminoso, pero no solamente el hábito pecaminoso, sino de no estar a cuentas con Dios, de no confesar el pecado. ¿Qué es lo que le pasó a David? Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué es lo que estaba pasando con David? Dios lo estaba disciplinando por medio de una enfermedad. Algo le estaba pasando en los huesos, huesos secos, disciplina de parte de Dios. Porque Dios odiaba a David, quería matarlo. Él quería la comunión con David. David, búscame. David, cántame salmos. David estaba cero. Hermano, y eso es lo que pasa cuando permitimos que el pecado se vaya añadiendo en nuestro corazón y se vuelve tan pesado que ya no es lo mismo ir a la iglesia, no es lo mismo leer la Biblia, no es lo mismo cantar, no es lo mismo tener comunión con los hermanos. Y puedo faltar un domingo, y puedo faltar otro domingo, y otro más. ¿Por qué? Porque algo está pasando en el corazón, algo adentro. ¿Qué es lo que pasaba en los primeros tiempos cuando tú venías a la iglesia, como le llaman algunos el primer amor? Llegábamos a volar a la iglesia. ¿O no? O yo era solamente. Y César. Me acuerdo que alguien una vez me mandó una foto. Lo voy a decir. Estaba ahí en el estadio y estaba lloviendo. Estaba lloviendo en el estadio. Y eran unos hermanos, decía, aquí, bajo la lluvia, para alentar al bulla, al león. Me estoy alargando mucho. Estaban ahí, pero llegaban atrasados a la iglesia. Estoy en contra del fútbol, por supuesto que no me gusta el fútbol. Me encanta. Pero prioridades son prioridades. Y estos hermanos estaban ahí bajo la lluvia y cantando y celebrando y llegaban atrasados a la iglesia. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Hermanos, si yo no hago un autoanálisis, un juicio personal, Dios lo hará. Y voy a ser hallado culpable y Dios, porque ama, me va a disciplinar. ¿Para qué? ¿Porque me odia? No. Él quiere llamarme al arrepentimiento, a la confesión y a la restauración de la comunión con Él. Termina el verso 32 diciendo, mas siendo juzgados, somos castigados o disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Escuche esto. El fin de la disciplina siempre es sano, es beneficioso, aunque a veces la disciplina puede alcanzar ribetes dolorosos, pero el fin siempre es positivo. Si Dios permite en la vida de un creyente la disciplina, no es negativo, es positivo. Porque el Señor, ¿qué es lo que está buscando? La confesión
el arrepentimiento. Y dice, para que no seamos condenados con el mundo. Escuche lo que yo le voy a decir. A pesar de que tenemos acá el mundo, y acá tenemos el creyente. ¿Ok? ¿El mundo miente? Miente. ¿Creyentes mienten? Mienten. Entonces, tanto el mundo como el creyente, dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, mienten. Estoy hablando de pecado, ¿no? Pero estoy hablando de la mentira específicamente. Pero el mundo, el no creyente, ¿siente culpa por eso, por mentir? Más bien se jacta, ¿no? Engañé, hice esto, ¿cierto? Pero el creyente, cuando miente, estoy hablando de este creyente que no hace autoanálisis, el Señor le está diciendo, acabas de mentir, Ricardo. Acabas de mentir. Viene la luz. La luz. Ahí está la ampolleta. La luz. ¿Y qué hace este creyente que no confiesa? Eso, no confiesa. El Espíritu Santo le está convenciendo, el Espíritu Santo le está llamando, el Espíritu Santo le está diciendo, mentiste, confiesa, restaura la comunión con Dios. Pero este creyente no confiesa. ¿Qué es lo que hace el mundo? No tiene culpa, por lo tanto tampoco confiesa. ¿Por qué? Porque no le interesa confesar. Para él mentir es fácil, es su hábito, es su estilo de vida. Entonces, como el creyente no confiesa, se vuelve impenitente. Impenitente, no confiesa. ¿Qué es lo que hace el mundo? No hay arrepentimiento. No hay. ¿Qué es lo que hace el creyente? Dios tiene que juzgarlo, ¿se acuerdan? Dios lo juzga. ¿Y qué es lo que hace Dios con el mundo? ¿Qué es lo que hace Dios con el mundo? Lo condena. Lo condena porque finalmente lo va a condenar. Muerte eterna. Muerte eterna. ¿Qué es lo que hace con el creyente? Lo disciplina. Si se fijan, es prácticamente lo mismo el uno con el otro, solo que Dios lo juzga por medio de la disciplina. Y tal vez si este creyente, como seguimos el ejemplo de la iglesia en Corinto, no se arrepentía, no confesaba, llegaba a la mesa del Señor sin el autoexamen, sin confesión, sin pedir perdón, ¿qué es lo que finalmente hace el Señor? ¿Enfermo? ¿Debilitado? Muerte. Ahora, los dos mueren. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Este que pertenece al mundo va a morir. Y el creyente en el último nivel de disciplina también va a morir. Pero quiero decirle algo. Pero es solo muerte física. Nada más. Esta es muerte eterna. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando los dos recorrieron el mismo camino, gloria a Dios por eso, uno va a ir a condenación eterna, muerte eterna, y el otro solamente experimentará muerte física. ¿Sabe por qué? Porque Cristo pagó por este creyente. Todos sus pecados fueron llevados a la cruz. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios puede disciplinar aún con el último nivel de la muerte, que es la muerte a un creyente. Dios puede disciplinar a un creyente con el último nivel, que es la muerte, pero es solo muerte física, no es eterna, porque todos sus pecados ya fueron perdonados en la cruz. ¿Amén? Amén. Eso es lo que dice. Espero que
ninguno de nosotros tenga que ser disciplinado por Dios para que esté a cuenta con Dios. Espero que ninguno de nosotros deje de desoír la voz del Espíritu Santo cuando nos llama a la confesión y al arrepentimiento, y que estemos prestos, momento a momento, para confesar, hacer ese autoexamen constantemente y venir a la mesa del Señor dignamente. Padre, gracias por esta mañana.